Insurrección es la novena entrega cinematográfica de Star Trek. Yo la vi en el cine y me gustó. No me gustó horrores, pero me pareció imaginativa. Sus partes más cautivadoras me parecieron más cautivadoras que las de Primer Contacto. A día de hoy no me parece tan buena porque he visto toda la serie de Star Trek que hace 20 años no había visto. Puedo decir que Insurrección es un pastiche que intenta reunir lo mejor de la nueva generación, Espacio Profundo 9 y Voyager, pero fingiendo que no existen Espacio Profundo 9 ni Voyager. Hay bastantes referencias a elementos de esas series, pero en vez de usar los elementos originales, aparecen copias con otro nombre. Lo peor de todo es que en la fecha en que se ambienta esta película, la Federación estaba librando la guerra del dominio contra invasores del Cuadrante Gamma. Puedo creerme que la flota estelar había desarrollado mejores cruceros de guerra y haya reservado la nueva Enterprise como un símbolo de la diplomacia. No sería la primera vez que algún almirante aleja a Picard de la batalla. Lo que no me creo es que el comandante Worf haya dejado la estación Espacio Profundo 9 en plena crisis para irse con Picard de vacaciones al planeta Puberto. Porque de eso trata Insurrección. La insurrección es lo de menos. Lo que importa es que hay un planeta que rejuvenece a la gente. A las ancianas las convierte en señoras interesantes, a los señores interesantes los convierte en Rambo y a los Rambos los convierte en adolescentes. O sea que las únicas partes de Star Trek 9 dignas de mención son las escenas de paz. Cuando no hay conflicto ni argumento, cuando son solo los personajes siendo ellos mismos en un ambiente relajado, esto dice mal de los productores y más cuando este problema se verá aún más aguzado en la siguiente película, Némesis. Lo mejor de la película, las localizaciones exteriores. En una franquicia basada en lo que podríamos llamar submarinos siderales, se agradece ver paisajes de vez en cuando, pero sin descuidar el guión, por favor. Insurrección no deja de ser una aventura autoconclusiva. Te la puedes saltar. Es casi lo que en el anime se suele llamar una OVA. Solo sirve como un entretenimiento inofensivo. Más que Star Trek está ahí. Después de la reseña de Star Trek Insurrección, quiero aportar un par de curiosidades que jamás he visto comentadas por ningún lado. No sé si nadie las comenta porque les parecen cosas obvias, pero yo las quiero comentar desde mi perspectiva ignorante de millennial español. Riker menciona a un tal Brer Rabbit. Me tiré años sin saber quién era hasta que un día recordé un libro de Disney que me compraron de niño, películas, tomo 2 de la colección Jovial. Yo nunca he visto la película Canción del Sur, de 1946, y está complicado conseguir la íntegra porque el tío Remus es un ejemplo insultante del cliché del negro mágico. Pero gracias a aquel libro, yo conocí al tío Remus y sus historias del hermano conejo. Una de las historias del hermano conejo relata cómo golpea a un muñeco de alquitrán. Esa película tenía problemas. Y resulta ser una trampa del hermano zorro y el hermano oso. Cuando están decidiendo qué hacer con el hermano conejo, él les suplica que no lo arrojen a la parcela espinosa, al bancal del brezo, y ellos lo arrojan pensando que así se le clavarán las púas. Pero el hermano conejo nació y se crió entre esas zarzas, así que la historia termina con el triunfo del más pícaro. ¿Acaso en el siglo XXIV Canción del Sur vuelve a ser popular? O sea, el guión no puede hablar sobre Espacio Profundo 9 para no hacer lío a los espectadores casuales, pero sí puede hablar sobre el tío Remus. Resulta cuanto menos incómoda la coincidencia de que el pueblo de los Bakú esté compuesto por gente rubia con los ojos azules y que el personaje más atrasado y miedoso de Primer Contacto fuera una mujer negra con el pelo rapado. Sin embargo, es probable que se debiera meramente a una estrategia de publicidad. Creo haber oído que Rick Berman estuvo reuniendo a un montón de modelos de varios países para encarnar a los Bakú. La idea era que estos modelos luego hablasen de la película en sus círculos mediáticos y de este modo tener publicidad barata. Si esto era cierto, el culmen de esta estrategia hubiera sido Anne Igartiburu. Anne Igartiburu es uno de los rostros más queridos de televisión española. En los 90 se hizo famosa presentando programas del corazón. Entonces un día Anne Igartiburu empezó a hablar de que iba a salir en Star Trek Insurrección. Su escena fue descartada en el montaje, pero no importaba. Todas las teles ya habían hablado de la película. En los revisionados de Insurrección yo me aburro. Pero no me aburrí en el estreno en cines porque yo estaba buscando a Anne Igartiburu. Si estás dudando si comprarte el Blu-ray de Insurrección o no, cómpratelo, porque en calidad 4K podrás tener horas de diversión contemplativa jugando a ¿Dónde está Anne?